Capítulo 15. Las relaciones humanas creativas. Hemos visto que el secreto de la fuerza, felicidad y eficacia del individuo reside en el reconocimiento sincero de su propia identidad, de esa naturaleza suya espiritual que radica en el ser absoluto y que, gracias a ese reconocimiento de ser en el ser absoluto, puede abrirse en su interior, en su conciencia, a ese ser absoluto y permitir que se manifieste la potencia, la inteligencia y la felicidad, que es el acto de Dios en la creación. Reconocimiento de la identidad espiritual del otro. Hemos visto que esto, de una manera u otra, es la base del individuo, su base creativa, revolucionaria, transformante. Ahora bien, en la relación interpersonal, el secreto del éxito, en el sentido profundo de una relación feliz, eficaz, creativa, reside en mi capacidad de reconocimiento de la identidad espiritual de la persona con quien hablo. Esto es, en descubrir que detrás de su modo aparente de ser hay esa plenitud, hay esa realidad, en descubrir que el otro en su centro es también Dios en manifestación y que, por lo tanto, básicamente está hecho de cualidades superiores y llamado a vivir esa plenitud un momento u otro, un día u otro. En el momento en que yo reconozco, mediante esta visión en profundidad, la naturaleza profunda, espiritual, completa, perfecta, en el interior del otro, entonces mi modo de dirigirme a él, de considerarlo, de reaccionar ante él, será un modo eminentemente creativo, no solo para mí, sino para el otro. El medio más rápido, más eficaz que existe para ayudar a una persona a que viva esa perfección, esa plenitud interior, reside en que yo, cuando trato con ella, la vea en esa plenitud interior, se la reconozca y la trate como si esta plenitud, de algún modo, estuviera ya presente. Esto es lo que estimula más rápidamente el reconocimiento interior de la otra persona, de su propia naturaleza interna. Estamos, por tanto, lejos de esta reacción cuando miramos a las personas como una especie de catálogo de cualidades y defectos, o cuando les colocamos una etiqueta en función de una impresión momentánea y, como consecuencia de ello, no sabemos tratar a la persona real, profunda, ni siquiera a la persona tal como se manifiesta en el exterior, y no hacemos más que seguir con la idea que nos hemos hecho de ella. Examinemos si es posible ver esta perfección interior de las personas. Nosotros vemos a los demás a través de los sentidos. La percepción que nos llega del otro es un conjunto de datos suministrados por los sentidos. A través de ellos vemos lo que la persona hace, dice, expresa de un modo u otro. Y entonces nosotros comparamos esta percepción con unas ideas, con unos gustos, con unas preferencias personales. Luego emitimos unos juicios y clasificamos a la persona en una u otra categoría. Persona inteligente, persona agradable, persona indeseable. Pero ¿esto que vemos es realmente la persona?
La persona, en el fondo, es una imagen que está existiendo en la mente creativa de Dios, en la mente universal, y esta imagen es perfecta, es completa, es total, porque es expresión de la perfección. Así pues, expresa esta perfección de un modo, de una manera. Hay una individualización de esta expresión, pero como tal individualización es completa, es perfecta. Verdad es que la persona no vive esta perfección porque vive en su mente pensante y depende, por tanto, de cómo esta mente pensante haya ido aceptando, comprendiendo o viendo las cosas para que se forme como una barrera que actúa a modo de tamiz, de filtro, impidiendo que esa plenitud sea reconocida y expresada en la persona concreta, tal como funciona. Lo que vemos en las personas es, pues, la reducción y a veces la caricatura de la persona ideal, perfecta, que hay detrás de la apariencia. Si yo juzgo a la persona por su modo concreto de hacer, por sus hechos, entonces no estoy viendo a la verdadera persona, estoy viendo a una minúscula parte de la persona y no solo la estoy viendo, sino que la estoy fijando en mi mente y la estoy reforzando con mis ideas, con mis juicios y con mis reacciones personales a su modo personal, deficiente de ser. Cuanto más yo veo las limitaciones, los déficits de una persona, más estoy reforzando en la mente de aquella persona su propia barrera, su propia limitación. Cuanto más sé discernir su vida auténtica, profunda, que hay detrás de su personalidad, más estoy ayudando al propio reconocimiento por parte de esa persona de su vida interior plena. Pues lo que nosotros llamamos defectos no existe en realidad. Es sólo el resultado de comparar un modo de ser con otro modo de ser que a mí me gustaría más. La persona no tiene defectos en sí. La persona tiene solo insuficiencia de cualidades. Tiene cualidades no totalmente desarrolladas. Defecto es el nombre que damos a una deficiente presencia de cualidades y esta presencia es deficiente cuando la comparamos con un patrón, con una idea, con un deseo nuestro. ¿Qué es lo que la persona desea en el fondo? ¿Qué es lo que la hace mover? ¿Qué la motiva? ¿Cuál es el sentido de su existencia? Veremos que siempre, de un modo u otro, la persona está buscando esa plenitud, esa afirmación, esa verdad, esa realidad. De hecho, está buscando lo mismo que estoy buscando yo, porque es exactamente igual que yo. Y esto que empuja esa plenitud, esa inteligencia, ese amor que de algún modo está buscando, esta es la verdadera identidad de la persona, como también es mi propia identidad verdadera. Aprendamos a tener esa mirada profunda que no se detiene en la manifestación externa, sino que trata de ver y alcanzar la realidad viviente, verdadera, que es la persona real, la persona que hay detrás de todas las apariencias, detrás de todas las manifestaciones concretas. Aprendamos a ver esa luz, ese calor, esa inteligencia que brilla detrás, que está pugnando por expresarse y no lo consigue porque las estructuras mentales no se lo permiten, no se lo permiten de un modo pleno. Entonces es cuando trataremos
con la verdadera persona, y cuando lo hagamos realmente, veremos cómo ocurren maravillas en las personas, veremos cómo cambia su modo de ser, su modo de estar, su modo de hacer. Yo determino la relación personal. Ahora bien, es evidente que esto no podré realizarlo si yo mismo no estoy centrado. De hecho, yo soy quien, por mí mismo y sin depender de la otra persona, está marcando la calidad de mi relación personal. Soy el que está determinando cómo se producirá esta relación personal. Cuando me hallo situado en mi mundo egocentrado de deseos, de temores, de ideas, entonces no puedo ver en el otro más que esto mismo que yo veo en mí. Y esto nos sitúa a ambos en una situación competitiva, porque mi afirmación se apoyará siempre en la negación del otro. Siempre estaré buscando mi supremacía, porque tengo una visión de mi valor solo por contraste, por comparación. Yo soy más en la medida en que el otro es menos. Yo necesito tener razón, yo necesito ser más importante, más fuerte, más todo. Pero si yo estoy situado en mí mismo en un nivel más profundo, podré ver exactamente esta misma profundidad en el otro. Y entonces nuestra relación se efectuará de acuerdo con ese nivel y sus valores correspondientes. Cuando yo consigo ser yo mismo de veras, cuando logro ser esa identidad, entonces descubro dicha identidad en todas las personas. Los ojos con que miro al otro no son distintos de los ojos con que me veo a mí mismo. Si yo me veo distorsionado, difícilmente podré ver al otro correctamente, lo cual nos indica, de pasada, que tal como vemos a la gente, así es como nosotros en el fondo estamos actuando, así es desde donde nosotros estamos actuando. Averigüe yo primero dónde estoy, desde dónde hablo, qué idea tengo de mí, en qué nivel estoy situado. Esto es lo que me dará la pauta, lo que indicará la calidad de visión que voy a mantener en la relación. La relación humana no puede en ninguna ocasión ser distinta de la que permite esta postura personal mía. Es importante que esto se vea con claridad, pues siempre nos parece que son los otros los que andan mal. Es mi mirada lo que anda mal, cuando el mal lo veo en tanto que mal. Cuando lo veo con la verdadera mirada, entonces me doy cuenta de que ese mal no es más que un bien pobre, un bien débil, un bien que pide ser desarrollado, estimulado a crecer. No se trata, pues, de un mal para ser condenado, de un mal para ser negado junto con la persona, sino de un bien que ha de llegar a ser la fuerza predominante de la persona. Y es mi deber y es mi propio desarrollo el ayudar a desarrollar a los demás, el estimular sus cualidades positivas. En paz conmigo mismo. O sea que, según el punto en que yo me sitúe, ayudo a levantarse al otro o le ayudo a hundirse. Y esto depende solo de cómo yo me vivo a mí mismo. El problema en estas cosas es que yo, para poder vivir esos niveles más auténticos, más profundos, más internos, he de estar disponible, he de estar interiormente libre. Y es un hecho que yo normalmente no lo estoy, porque en el fondo no estoy en paz, no estoy en paz conmigo mismo y no estoy en paz con los demás
y creo que los demás no están en paz consigo mismos. Y esto es una condición esencial. Si yo quiero vivir esa realidad que yo soy, es preciso que me desembarace de todo lo que no lo es. Si yo soy una realidad positiva, si yo soy vida en el sentido más rotundo, afirmativo y elevado de la palabra, entonces yo soy energía y soy inteligencia, yo soy felicidad y he de poder eliminar todo lo que no es esto o lo que creo que no es esto para poder vivir directamente esto que soy. Y todo rasgo que hay en mí de miedo, de resentimiento, es algo que nubla mi visión, son zonas oscuras de mi conciencia que me impiden reconocerme en lo que soy y me impiden reconocer al otro en lo que es. En la vida todos hemos vivido circunstancias desagradables, afortunadas, violentas, todos hemos cometido muchos errores que, en tanto que desagradables, son algo más para incluir en la lista de cosas a evitar. Y todo ese conjunto de cosas que para nosotros han tenido un, digamos, valor negativo, es algo que ha quedado dentro. Por el hecho de que yo me olvide de ello y no quiera mirarlo, no significa que no exista. En realidad existe de un modo actual, permanente y operante. Cuando yo tengo un sentimiento de culpa por causa de algo, este sentimiento persiste constantemente en mi interior y la culpa es la negación del ser, de la realidad, de la felicidad, del bien. Y hasta que no redima esa culpa, hasta que no pueda eliminar de veras en mi interior esta noción negativa, yo no podré tomar conciencia directamente de lo que soy. En mis relaciones con los demás, es posible que por ignorancia, por un estado de ánimo excitado, por una mente primitiva o elemental, por el motivo que sea, todo tiene su razón de ser, es posible que yo haya cometido muchas injusticias, muchas cosas impropias, con seguridad que en el trato, en la valoración, en la acción quizás he sido injusto con respecto a los demás o he cometido más o menos violencia o presión o atropello en la personalidad de los demás. Al mismo tiempo, es casi seguro que nosotros también nos hemos sentido víctimas de injusticias, de violencias, de presiones y de atropellos morales. Pues bien, siempre que nos sentimos víctimas de algo, se produce en nosotros una reacción natural a protestar contra el causante. Es decir, que, de hecho, en mí hay un movimiento de hostilidad, de rechazo, de condenación, de resentimiento o de odio contra cada persona que me ha producido una experiencia negativa, a no ser que en aquel momento yo haya podido reaccionar con mucho discernimiento y haya podido ver la cosa desde un ángulo muy superior, lo cual, por lo menos en las épocas en que nuestra visión era más limitada, es algo muy difícil. Por lo tanto, es como si todos nosotros fuéramos por el mundo llevando un lastre en nuestra conciencia. Yo, que estoy lleno de críticas, de protestas, de resentimientos, que quizá parecen pequeños o insignificantes contra personas muy concretas, y yo que al mismo tiempo me siento culpable por cosas que he hecho, por cosas que son malas en relación con los demás o que los demás han vivido como malas cuando las han recibido de mí. El hecho es que hay un sentido de culpa de mí hacia los demás y también de resentimiento de mí hacia los demás. Esto, aparte de lo que mi propia conciencia me puede acusar contra mí mismo o contra Dios,
contra la ley moral, aunque no haya afectado directamente a otra persona. He de ver claro que hay que limpiar todo esto para poderme sentir libre, para que deje de estar bajo un peso extraño a mí mismo, para que vuelva a recuperar mi elasticidad, mi libertad natural. ¿Y de qué modo? Pues haciendo un examen muy concreto de todos los resentimientos que tengo contra las personas. No olvidemos que a veces los resentimientos contra las personas no se deben a que las personas me han jugado malas pasadas, sino solamente al hecho que no han respondido a la idea que yo me había formado de ellas. Esto es algo que suele ocurrir en el matrimonio y en toda clase de convivencias más o menos obligatorias de carácter sostenido. Es frecuente el caso de los que en unas relaciones previas vieron en quien había de constituir su pareja unas determinadas cualidades y se forjaron una imagen ideal de la otra persona, encontrándose con que aquellas cualidades ya no volvían a aparecer más tarde o lo hacían con una intensidad y frecuencia incomparablemente menores de las previstas, y en cambio surgían otros rasgos menos agradables. En estos casos es como si uno se sintiera engañado y adopta una actitud de reclamación constante, de reivindicación de aquellas cualidades. El otro no ha respondido a la imagen que idealmente me había formado de él. Con esto quiero decir que no solamente hay problemas de resentimiento o protesta cuando se producen actos injustos, concretos, específicos, sino que a veces todo tiene su origen en nuestro modo interno de vivir, de valorar las cosas. Cuando yo tengo una desilusión, doy la culpa de la desilusión a la otra persona. Y si me la doy a mí mismo, es igual, porque entonces se trata de un sentimiento mío de incapacidad o de culpabilidad propia. Entonces yo me he de hacer con calma, con serenidad, una especie de lista de todas las personas con quienes tengo cuentas pendientes. Al principio parecerá que no tenemos ninguna, que en el fondo todo está arreglado, porque todos tenemos muy buena voluntad para todos. Pero miremos un poco más de cerca y empezaremos a descubrir un pequeño síntoma, un pequeño recuerdo. Apuntemos a esa persona en esta lista privada que no ha de ver nadie. Veremos que una vez aparecida la primera figura, inmediatamente empiezan a seguirle otras. Y tal vez lleguemos a asombrarnos de toda la corte que nos acompaña en nuestro interior con facturas pendientes, con facturas morales pendientes. Pues bien, el paso siguiente que tengo que realizar, una vez descubierto este resentimiento, esta protesta interior, es liberar a la persona evocada del resentimiento que la acompaña. ¿De qué manera? Solo existe un modo: perdonando. Perdonando sinceramente, manifestando el perdón de un modo sincero, de corazón, en voz alta, cuando estoy solo, como si hablara con esta persona y personalmente le concediera perdón. No importa que haya hechos muy concretos que justifiquen aparentemente esta animadversión. Aquí no estamos en una corte de justicia, sino que estamos aprendiendo a mirar las cosas en profundidad. Y detrás de todos los hechos, en un modo relativo, está la realidad, que es pura luz. Y hasta que yo no pueda ver todas las cosas a la luz de esta luz, no descubriré la verdad auténtica que hay detrás de la dualidad, detrás de las apariencias. Por encima de la ley normal, de la dualidad, de la ley del bien y del mal, de la justicia y la injusticia,
del toma y el daca, hay la ley superior de la unidad que está detrás de la dualidad, la unidad que es la esencia mía y del otro. Mientras yo me mantenga en la idea del bien y del mal y por lo tanto en el resentimiento, yo estoy impidiéndome vivir mi propia identidad espiritual. Al mismo tiempo estoy impidiéndome vivir la identidad espiritual de Dios, de los demás, porque es con mi propia visión, con mi propia realidad espiritual, que he de ver la realidad espiritual de Dios y de los demás. No nos ha de extrañar, pues, que hallemos en el Evangelio aquel pasaje que dice: si mientras te encaminas a hacer tu ofrenda ante el altar, descubres que tienes una cuenta pendiente con tu hermano, deja tu ofrenda al pie del altar, ve primero a hacer la paz con él y luego vuelve y haz tu ofrenda. Pues es imposible hacer oración o abrirse a la presencia de Dios de veras si dentro hay la menor señal de resentimiento, de odio. Antes hemos de estar limpios. Hay una razón por encima de la razón, por encima de nuestra razón, y esto lo hemos de ver muy claro. Estamos ante una ley superior a la ley de causa y efecto, superior a la justicia equitativa, superior a cualquier ley humana. Estamos en una ley en la que solo Dios es, y es Dios en nosotros en la medida en que le dejamos que Él solo sea. Mientras yo mantenga dualidades en mi interior, estaré en guerra civil, no habrá paz, no habrá unidad. Así pues, yo he de formular de un modo explícito y sincero mi perdón hacia todas y cada una de las personas con quienes tengo resentimiento, protesta por algo que han hecho o por algo que no han hecho, o por algo que yo he considerado que tenía que ser diferente. Y esto he de hacerlo de un modo sincero, perdonando y amando explícitamente a la persona. Y para saber si el perdón ha logrado su efecto, para saber si de veras he perdonado, basta con que me imagine estar con aquella persona y vea si me siento en paz interior y en una actitud de cordialidad, de afecto. Mientras yo, al evocar la imagen de la persona, me sienta interiormente tenso, precavido, alerta, alarmado, cerrado, significará que no he perdonado, pero no tengo más remedio que renovar mi actitud de perdón un día y otro día hasta que consiga el perdón total, completo, hasta que me quede limpio. Y con respecto a todas las cosas, por decirlo así, malas, que yo tengo conciencia de haber hecho y por las cuales los demás pueden tener cuentas pendientes conmigo, aunque ellos no lo sepan, yo he de hacer lo mismo en el otro aspecto, pedir perdón. Y pedir perdón también explícitamente, verbalmente, de corazón. No es una fórmula que se ha de recitar para salvar las apariencias, sino un sentimiento profundo que se ha de expresar. Asimismo, el signo de que se ha logrado el objetivo en este caso es que cuando yo evoque la presencia de esta persona me sienta en paz, en una afectividad sincera, cordial, alegre frente a ella. Y por las cosas que yo haya hecho en perjuicio de mí mismo, aunque no hayan afectado a otras personas, yo he de pedir perdón a Dios, o a la vida, si no creo en Dios, o al nombre que se quiera. Pero el pedir perdón es siempre necesario. En la medida que en mí hay sentimiento de culpa, hay necesidad del perdón de la culpa. Sentirse culpable es sentirse negado al valor de la vida, del amor, del ser.
Es preciso que yo pida perdón. Pedir perdón es sentirse reivindicado en la aceptación de uno mismo, en el amor, en el ser. Por lo tanto, yo he de pedir sinceramente perdón, no para cumplir ninguna fórmula exterior, no para una moral positiva. Depende ya de mi criterio exterior el que yo quiero cumplir formalmente unas obligaciones de confesión. Se trata de que para todo el mundo, sea cual sea su creencia, es absolutamente necesario este arreglo de cuentas con uno mismo, con los demás y con Dios. Hasta que dentro no quede la menor huella de intranquilidad, de incomodidad, de opresión, hasta que yo me sienta libre, en paz con todo el mundo, de veras. Y en paz quiere decir en armonía, quiere decir en sintonía interna, con gozo frente a los demás, con una aceptación interna de los demás. Y esto tiene una importancia extraordinaria, pues todos estos sentimientos de culpa, de protesta, afectan al modo de relacionarnos con las demás personas. Sin darnos cuenta, estamos expresando muchos prejuicios, muchos resentimientos, estamos proyectando todo lo negativo que hay en nosotros, todo lo negativo que hemos ido recogiendo en relación con la experiencia de los demás. Niveles de la relación humana. En la vida, la relación con los demás se vive al principio como una obligación, una necesidad, no es posible evitarla, o como un medio para que yo pueda conseguir algo. Este algo puede consistir en buscar afirmarme a mí mismo, afirmarme personalmente, aquello que decíamos de sentirse uno más importante o más autoridad o más algo. O bien para buscar mis cosas, mis necesidades, mis deseos, porque me dan conocimientos que luego yo puedo utilizar, porque me dan dinero, me dan trabajo, me dan influencia, me dan algo. Es decir, que al principio la relación humana es un medio para conseguir algo para mí, es una relación personal básicamente egocentrada. Los demás valen para mí en la medida en que me dan, y en la medida en que no me dan o se oponen a que me den, son mis enemigos. Más adelante, cuando la persona va adquiriendo una conciencia más directa de sí misma, cuando empieza a vivirse no por su apariencia, no por su valoración comparativa con los demás, sino en directo, entonces la relación humana comienza a vivirse como un medio precioso de intercambio. Yo, que tengo unos conocimientos, intercambio mis ideas con otros que tienen sus conocimientos, gracias a lo cual elaboramos nuevas formas de conocimientos y en este intercambio me enriquezco. Asimismo, yo que tengo unos sentimientos, los expreso a la otra persona que tiene unos sentimientos similares. Y a través de ese intercambio se llega a un mutuo enriquecimiento, etc. Pero llega un momento en que me doy cuenta de que la relación humana puede ser algo más importante, en que puede tener un objetivo diferente, en que ya no me hace falta que yo busque o encuentre algo para mí, sino que la relación humana es un medio para ayudar a otro, un medio de servicio en el que, ayudando al otro, puedo expresar mis cualidades centrífugas. Entonces se trata ya de una expresión sin retorno, sin necesidad de esperar recompensa. Entonces descubro que mi función en la relación humana es expresar mis facultades superiores, inteligencia, amor, energía, actividad, de un modo que sea útil al otro. Mi conciencia social progresa. Veamos que todo esto es una especie de evolución en donde, partiendo de uno mismo como centro de salida y de llegada, se llega luego a una fase de equilibrio entre yo y el otro
para terminar en una entrega al otro, sin más, sin ulterior recompensa. Pero esto yo lo he de hacer como resultado de mi crecimiento, como resultado de tomar conciencia más y más de lo que soy, porque en caso contrario yo no podré hacer realmente un servicio al otro. Aunque lo pretenda, aunque me lo hayan dicho y yo me obligue a hacerlo, en el fondo siempre estaré buscando la compensación. Este es un lamento que se escucha con mucha frecuencia. Si te interesas mucho por los demás, si haces lo que puedes por ellos, hay que ver cómo te pagan después. La ventaja del servicio hecho gratuitamente es que en él no hay desengaños, no hay desilusiones, no hay contrapartida. Pero esto solo puede hacerse cuando la persona ha adquirido una solidez interior, cuando la persona se apoya sobre sí misma, cuando está autoabastecida. ¿Y cómo se autoabastece uno? ¿Cómo se consigue esta solidez? Solamente descubriendo el propio ser profundo y luego abriéndose a Dios. Este es el secreto en las relaciones humanas, que yo aprenda a tener esa independencia interior, pero no una independencia por frialdad, no una independencia porque me cierro a mí mismo y no espero nada de los demás, sino la independencia que es consecuencia de vivir yo toda mi plenitud, de vivir yo mi realidad. Entonces sé que todo lo que yo pueda llegar a vivir lo he de recibir y de hecho lo recibo abriéndome a la fuente que es Dios, que de Él recibo seguridad, recibo energía, recibo satisfacción, placer, inteligencia, recibo todo constantemente porque estoy autoabastecido ilimitadamente. Entonces es cuando mi vida cambia de sentido, cuando adquiere un sentido totalmente diferente, contrario al que tenía en un principio. Entonces descubro que cuanto más doy, más tengo. Esta es la ley del verdadero crecimiento. Cuanto más doy, más tengo. Cuanta más inteligencia doy, más tengo. Cuanta más energía y entusiasmo doy, más energía y entusiasmo tengo. Es la ley del crecimiento a través de la entrega, del consumo. Crecimiento que se produce porque en ese momento yo comienzo a ser un canal, una expresión de Dios en el mundo. Tengo el privilegio de ser una apertura de lo infinito en lo relativo. Mi canal de entrada es Dios, mi canal de salida es mi hermano, es la gente, es la situación, la circunstancia. Esto tiene bastante relación con lo que explicábamos en capítulos anteriores. Nosotros hemos de buscar ante todo esa realidad, esa identidad nuestra, porque si no, resultará absolutamente imposible que cambiemos nada sustancialmente. Yo solo puedo ser creativo cuando utilizo los recursos que hay en mí, cuando estoy abierto a mí mismo y a lo que Dios, la fuente infinita, está expresando en mí o a través de mí. Mientras esté pendiente del exterior, mientras esté tratando de conseguir cosas del exterior, bien sea dinero o afecto o cualquier cosa, estoy en un regateo constante con la vida y la vida me devuelve tan solo este mismo regateo multiplicado. Pues la vida, ya lo hemos dicho, es una unidad. Yo soy un foco dentro de esa unidad y según cuál sea mi acción en relación con el resto, así será la reacción del resto en relación conmigo. Cuando yo voy a favor de los demás van a favor de mí. Aunque ellos mismos no lo sepan y aunque no lo pretendan, es la vida que va entonces a favor mío. Pero si yo voy en contra de los demás y los demás es alguien, entonces ese alguien va contra mí, aunque no se trate de las mismas personas, pues soy yo mismo quien genera el movimiento de sintonía con la vida,
el que me une con la vida o el movimiento de separación de la vida. Recordamos aquella frase del Evangelio: aquello que hubierais hecho al más pequeño de mis hermanos, me lo habéis hecho a mí mismo.